Arrancamos la grabación del día de hoy. El objetivo de esta sesión es completar la revisión del modelo de Koshimura, como lo hemos llamado, en el que tratamos de estudiar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. ¿Bien? Entonces, hoy día continuamos y ojalá logremos cerrar ya esa discusión del modelo de Koshimura. ¿Sí? Entonces, seguimos con el modelo de Koshimura. ¿Sí? Es Shansaburo Koshimura, si no me equivoco. Pero bueno, Koshimura. De tendencia a la caída de la tasa de ganancia. ¿Sí? De caída de la tasa de ganancia. Y recordando que esto es una adaptación. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo nosotros el día de hoy? Vamos a continuar revisando el comportamiento de algunos elementos del modelo que hemos venido revisando, ¿no? En clase. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es lograr completar esta revisión, sobre todo de cómo se comporta el modelo cuando ya nosotros tenemos competencia intracapitalista, ¿no? De hecho, de sesiones pasadas, podemos resumir algunos resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces sabemos que a causa, disculpen, ya, a causa de la competencia intracapitalista, ¿qué hemos logrado identificar? ¿Sí? Entonces, a causa de la competencia intracapitalista, hemos logrado identificar que las mercancías se venden a un precio promedio, ¿verdad? Y para ese precio promedio nosotros hemos obtenido una ecuación, ¿sí? Que nos puede ser útil más adelante. De hecho, tenemos dos ecuaciones para el precio promedio. Quiero hacer énfasis en esto, no solo una, sino dos ecuaciones de precio promedio que nos van a servir para la sesión de hoy día, ¿ya? Entonces, una de las ecuaciones que obtuvimos para el precio promedio era este precio promedio escrito en términos de los otros precios, ¿sí? Entonces teníamos esta ecuación, precio 1D, Q1 más precio 2D, Q2 lambda sobre Q1 más Q2 lambda, ¿ya? Digamos que esta era una primera ecuación que nosotros obtuvimos para el precio promedio al cual se venden las mercancías cuando hay competencia intracapitalista. Recordando que en la competencia intracapitalista, cada empresa que produce el mismo objeto, la misma mercancía, no la puede vender a precio diferenciado. Tiene que venderla al mismo precio, ¿ya? Entonces teníamos esta ecuación, o también teníamos otra ecuación de precio promedio, ya ambas nos van a servir el día de hoy, entonces quiero dejarlas escribiendo ya para que tengamos a mano esas ecuaciones. Entonces la otra ecuación que teníamos para el precio promedio era que este precio promedio es igual a PAD AI. Ah, no, perdón, disculpen, estoy... No, no, estoy bien. Precio promedio es igual a PAD. Sí, aquí no está paréntesis nomás. A1 más A2 lambda, ¿ya? Más W por 1 más epsilon promedio por lambda. Y todo eso sobre Q1 más Q2 lambda, ¿ya? Ok, ¿de dónde salía esta otra ecuación? Recuerden que también teníamos una ecuación para cada uno de los precios que originalmente se presentaban en el mercado, ¿no? Cuando los capitalistas no competían unos con otros. Entonces, cuando los capitalistas no competían entre sí unos con otros, sabíamos que las mercancías se vendían a un precio directo, ¿sí? Que es este PID. Y de una vez también escribámoslo porque nos va a servir. Entonces, este PID, recordemos nada más que era PAD ahí más W por 1 más epsilon promedio. Y eso sobre QI. ¿Ya? Recordando que esto aplicaba para I igual 1, 2, siendo 1 y 2 empresas. ¿Sí? No olvidemos que eran empresas que producen la misma mercancía. Producen la misma mercancía. Muy bien. Entonces, tenemos eso y también sabemos que tenemos un interés muy particular en el comportamiento de la tasa de ganancia. Es más, nosotros ya en la sesión pasada obtuvimos algunas expresiones para la tasa de ganancia, ¿ya? El día de hoy nos va a servir también la tasa de ganancia, pero no vamos a usar solamente la expresión más amplia, no tenemos una expresión amplia de la tasa de ganancia, pero quiero también utilizar una expresión un poquito más compacta de la tasa de ganancia, ¿ya? Que son equivalentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sabemos que la tasa de ganancia proviene de la venta de la mercancía a un precio promedio, ¿sí? Multiplicado por QI, y esto sobre los costos, ¿no? PAD, AI más W, ¿sí? Y acá abajo también, y acá arriba, perdón, también, ¿no? Restado los costos, PAD
A I más W. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salía esta ecuación de la tasa de ganancia? Esta ecuación salía del hecho de que nosotros primero definíamos a la nueva tasa de ganancia como la división entre ganancias para costos, ¿no? Ganancias, ingresos menos costos sobre costos. Y luego nosotros obteníamos una expresión equivalente, pero aplicando las ecuaciones que ya conocíamos para que todo nos quede en términos de productividad y mecanización. ¿Ya? Esta tasa de ganancia, como está escrita de esta forma, también se puede escribir de la forma en donde este término que está aquí, ¿sí? Este término que está aquí, si nosotros queremos, lo podríamos significar como un menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta tasa de ganancia nos va a servir. ¿Ya? Entonces, vamos a tener a la mano esta ecuación de la tasa de ganancia, que es equivalente a lo que ya hemos sacado, ¿no? Y recuerden que nosotros ya sacamos también unas ecuaciones más completas para cada una de estas tasas de ganancia, ¿no? Esto es para igual 1 a 2. ¿Ok? Bien. Estas son las ecuaciones que vamos a tener a mano, si vamos a recordarlas, porque las vamos a usar en los desarrollos que vienen. Y también vamos a usar las tasas de ganancia que en su momento tuvimos, ¿no? Recuerden que sacamos ya la tasa de ganancia para la empresa 1 y para la empresa 2 en el nuevo caso de competencia, ¿sí? Intracapitalista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordando todos estos elementos que tenemos a mano, vamos a responder algunas preguntas desde el modelo de Koshimura. Una primera pregunta que vamos a abordar, ¿sí? Una primera pregunta que vamos a abordar tiene que ver con la tasa de ganancia. Entonces, una primera pregunta que vamos a abordar es la siguiente. ¿Qué sucede con las tasas de ganancia? Si recuerden que Pi prima son las tasas de ganancia en competencia, ¿no? En competencia intracapitalista. Entonces, esto nos interesa mucho. ¿Cuál es el comportamiento de las tasas de ganancia en competencia intracapitalista? ¿Ya? Nosotros, y aparte, ¿no? Recordar, ¿no? Entre paréntesis ponemos aquí recordar que sin competencia, ¿qué sucedía cuando no teníamos competencia? Sin competencia, la tasa de ganancia de la empresa 2 era mayor a la tasa de ganancia de la empresa 1, ¿sí? Sin competencia. Recordando que I igual 1 es la empresa más eficiente. Más mecanizada, más eficiente, todo eso, ¿no? Recuerden que esto pasaba porque la mecanización 1, perdón, era mayor a la 2, ¿no? Ok, entonces esto era lo que pasaba sin competencia. Eso ya lo hemos analizado y no hace falta repetir el análisis a fondo, sino que más bien lo tomamos como punto de referencia. ¿Cómo va a cambiar la situación ahora que ya tenemos competencia intracapitalista? ¿Ok? Entonces, para analizar la competencia intracapitalista, lo que vamos a hacer es obtener la resta entre las dos tasas de ganancia. Pi1' menos Pi2'. ¿Ok? Pues vamos a sacar la resta entre estas dos tasas de ganancia para tratar de entender cuál tasa de ganancia es la más grande en este momento. ¿Sí? Recuerden que antes, una vez más, ¿no? La empresa más ineficiente tenía la tasa de ganancia más alta, lo cual era una paradoja, porque resulta ser que la empresa más eficiente, más mecanizada, más productiva, ganaba una tasa menor. Eso significaría que si las cosas se quedan así, pues no resulta rentable para el capitalista ser más eficiente. Sin embargo, eso era sin competencia. Ahora hemos permitido que los dos capitalistas compitan y eso obviamente va a cambiar los resultados. ¿Ya? Bien, para obtener esta resta entre dos tasas de ganancia y ver el signo, que es lo que nos interesa, ¿sí? Ver si esto es positivo o negativo y con eso sabremos cuál tasa de ganancia es la más alta, podríamos usar las tasas de ganancia que ya sacamos en la sesión anterior. Recuerden que tenemos las tasas de ganancia de 1 y 2. Sin embargo, esas tasas de ganancia las vamos a guardar para el final. ¿Ya? Y vamos a utilizar una ecuación un poco más sencilla que tenemos a mano y que es la que acabo de transcribir, de las tasas de ganancia. ¿Sí? Esto es para ganar un poco de tiempo en los despejes. Entonces vamos a tomar esta ecuación que está escrita acá arriba, ¿ya? De la tasa de ganancia, y vamos a aplicarla para 1 y 2. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esta tasa de ganancia. Sabemos que esta es la tasa de ganancia de la empresa 1, entonces simplemente tendríamos que quitar el y reemplazarlo por 1. ¿De acuerdo? Ya conocemos el precio promedio, ¿sí? Ya tenemos por ahí el precio promedio y de hecho también nosotros, si quisiéramos, podríamos reemplazar el precio promedio. ¿Ya? De hecho, ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero por ahora dejemos esta expresión un poco más general de la tasa de ganancia, ¿ya? Y esto hay que restarle, ¿sí? Todo esto se resta la otra tasa de ganancia, ¿ya? Entonces la otra tasa de ganancia igualmente yo la puedo copiar de la expresión de arriba, pero cambiando en vez de 1 ahora sería 2, ¿ya? Entonces tenemos esta otra tasa de ganancia.
pero con 2. Entonces, en vez de I1, vamos a poner I igual 2. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a trabajar con esta resta entre dos tasas de ganancia usando expresiones equivalentes a las que hemos obtenido antes, pero más pequeñas. ¿Para qué? Para que saquemos el resultado más rápido. ¿Ya? Las tasas de ganancia que desglosamos individualmente en la sesión pasada, repito, nos van a servir luego. ¿Bien? ¿Qué podemos obtener de estas ecuaciones? Pues eso no hay a dónde más ir, porque debe ser menos 1, menos por menos más. Sería menos 1 más 1. ¿Sí? Entonces eso se va. Pues no perdamos tiempo en eso. ¿Qué nos va a quedar, por tanto? La tasa de ganancia 1' menos tasa de ganancia 2', o sea, la diferencia de tasas de ganancia, pero ya con competencia entre capitalistas, va a ser igual. Y de hecho, si se fijan, podemos sacar un factor común, P', claro, P promedio. ¿Ya? P promedio sería factor común. Entonces saquemos P promedio como factor común. ¿De qué? Va a quedarme Q1 sobre PA de A1 más W, menos, el otro término que me queda sería Q2 sobre PA de A2 más W. Muy bien. Entonces lo que queda por hacer es resolver esa resta. ¿Sí? Entonces, si resolvemos esa resta, ¿qué nos queda? P1' menos P2' igual a P promedio. Y resolvamos la resta. Ya, entonces me va a quedar PA de A2 Q1 más WQ1 menos PA de A1 Q2 más menos WQ2 menos WQ2 todo sobre el producto de esos dos denominadores. Sería PA de A1 más W por PA de A2 más W. Ok, entonces sería mejor poner aquí un corchete para ir en orden. Listo, ya. Entonces nos sale de resolver la resta. Y si seguimos resolviendo, ¿qué nos va a quedar? P1' menos P2' igual. Precio promedio multiplicado por, ya, y aquí hay unos factores comunes, ¿no? Si pueden ver, está PAD con PAD. Entonces tendríamos PAD que multiplica a A2Q1 menos A1Q2. Ya, ese término que acabo de escribir en paréntesis debe resultar es familiar. Y aparte de eso sería más W que multiplica a Q1 menos Q2. Luego, entonces sería en el numerador. Y en el denominador no hay mucho que cambiar, así que simplemente voy a copiar. Ya, entonces me va a quedar ese denominador. Muy bien. Listo, entonces tenemos esta expresión, ¿sí? Y nos vamos a quedar con esa expresión. Si quisiéramos avanzar más, podríamos reemplazar el precio promedio. Sí, podríamos reemplazar el precio promedio. Y nos va a quedar una expresión más grande, ¿ya? Pero el objetivo no es llegar a una expresión todavía más grande, porque ya con esto podemos estudiar los signos. ¿Por qué? Fijémonos, los denominadores. Cada denominador es positivo, no hay a dónde ir, ¿ya? Porque todos los términos son positivos. O sea, en economía usualmente trabajamos con magnitudes de dinero positivas. Usualmente, ¿no? Si hay deuda, por ahí podríamos pensar en un número negativo, pero este modelo no tiene deuda, por tanto, todos estamos hablando de términos positivos. Listo. El precio promedio, ¿qué es el precio promedio? Si nosotros vemos la definición de precio promedio por cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos a mano, que vamos a usar más adelante, vemos que en todos los casos, ¿sí? Estas dos, los valores son positivos. O sea, positivo, 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 o sea, no hay a dónde un negativo. Por tanto, sin necesidad de reemplazar el precio promedio, ya sé que ese también es un término positivo. Listo. ¿Ok? ¿Qué más conozco yo? ¿Sí? Nos queda por definir para saber los signos de esta de resta, los signos que están en esos paréntesis, ¿verdad? Entonces, con esos signos, nosotros podemos identificar qué está pasando. Por ejemplo, pensemos qué pasa con el término Q1 y Q2, ¿ya? Ahora, recordemos que nosotros teníamos en la ecuación 8, conocemos que Q1 es mayor a Q2. ¿Qué significaba esto? Recuerden, la productividad, ¿sí? Esta era la productividad laboral de 1, es mayor que la productividad laboral de 2. O sea, la empresa 1 es más productiva que 2 en todo sentido, y eso incluye trabajo. ¿Sí? Recuerden que esta es productividad laboral. Entonces no hay muchas vueltas que darle, Q1 menos Q2 tiene que ser mayor a 0 y por tanto esto es positivo. Ergo, este término Q1 menos Q2 también es positivo. No hay a dónde ir. ¿Sí? O sea, el supuesto que teníamos, que si no me equivoco creo que es el supuesto 4A, de que la productividad de 1 es mayor a la productividad de 2, nos garantiza que este término es positivo. Listo, ya tenemos ese término garantizado. Y finalmente, ¿qué podemos decir del otro término?
este de aquí, A2Q1 menos A1Q2. Es un término que ya hemos analizado en sesiones pasadas, pero quiero volverlo a analizar, ¿no? Para reforzar el aprendizaje de esto. Partamos del supuesto 4b, si no me equivoco, y ese supuesto 4b creo que tenía representación en la ecuación 9. Y la ecuación 9, recuerden que era Q1A mayor a Q2A. ¿Qué significaba esto? Que, en cambio, tenemos que la productividad de la máquina en A es mayor a la productividad de la máquina, perdón, no es en A, es en 1, ¿ya? La productividad de la máquina en la empresa 1 es mayor a la productividad de la máquina en la empresa 2, ¿ya? O sea, asumíamos que la empresa 1 posee una máquina idéntica a la que tiene 2, pero la empresa 1 la usa de forma más eficiente, ¿ok? ¿Sí? O sea, de una forma diferente podríamos decir que hay más eficiencia, o sea, la eficiencia de la máquina en 1 es mayor a la eficiencia de la máquina en 2. ¿Ya? O sea, es la misma máquina, porque solo hay una máquina, la A, pero resulta ser que cada una de estas empresas usa la máquina de forma diferente. La máquina usada en la empresa 1 es más eficiente, ¿sí? O una forma diferente de plantear este puesto sería que cada empresa usa máquinas distintas. Y tal vez podríamos asumir que la empresa 1 usa una mejor máquina que la 2. Puede ser, ¿no? Pero eso ya implicaría poner otro precio para otra máquina, tendríamos una máquina B, podría hacerse, no digo que no, pero para efectos de nuestro modelo no es muy importante por ahora. Muy bien, ¿qué podríamos sacar de este supuesto? Entonces recordemos, ¿no? Si Q1A es mayor a Q2A, eso equivale a decir que Q mayúscula 1 sobre A1 es mayor a Q1 mayúscula 2 sobre A2, que es la definición de productividad por máquina, producción por máquina, ¿ya? Y recuerden que aquí podemos hacer un pequeño artificio, dividimos y multiplicamos para L1, en otro caso multiplicamos y dividimos para L2, ¿ya? ¿Y qué nos va quedando de esta operación? Entonces, nosotros vemos que tenemos en esta operación Q1 sobre L1 y Q2 sobre L2. Y ahora tenemos L1, A1, L2, A2. Entonces, ¿a qué se reduce esta ecuación? Q1 sobre L1 es la productividad de los trabajadores, A1 sobre L1 es el inverso, perdón, A1 sobre L1 es la mecanización, y esto tiene que ser mayor a Q2 sobre L2 es Q2 minúscula sobre A2 para L2 es A2 minúscula. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos sacado antes, pero lo estoy volviendo a hacer un poco más rápido para reforzar lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, si arreglamos estos términos un poco, me queda A2Q1 mayor a A1Q2, o lo que es lo mismo, A2Q1 menos A1Q2 mayor a 0. O sea, ese término es positivo. A2Q1 menos A1Q2, pero es exactamente el mismo término que esto que tenemos acá arriba, A2Q1 menos A1Q2. Positivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conclusión. En esta nueva situación, en donde los capitalistas están compitiendo, ¿sí? Capitalistas que producen la misma mercancía, ¿ya? Pero ahora compiten, y obviamente el capitalista de la empresa 1 tiene una máquina que se usa de forma más eficiente que la 2. Entonces surge el resultado que ahora sí tiene nuestro, tal vez tendría mayor sentido si lo comparamos con el mundo real, ¿ya? ¿Y cuál es ese resultado? Fijémonos, si todos los términos en esta ecuación son positivos, todos, no hay a dónde más ir, por esta igualdad, la resta que nos interesa es positiva, ¿sí? No hay mucho más que decir. Por tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si nosotros asumimos, ¿ya? Si asumimos, los supuestos que ya aceptamos antes, ¿no? Si asumimos que Q1 es mayor a Q2 y Q1A es mayor a Q2A, ¿sí? Es decir, estamos asumiendo que la empresa 1 es la más productiva y eficiente, ¿sí? La más productiva y eficiente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que pi1' menos pi2' es igual a 0. Y si reorganizamos un poco esto, la tasa de ganancia 1 es mayor a la tasa de ganancia 2, que es el resultado que ahora sí tiene sentido para nosotros. La empresa más eficiente ahora sí es la empresa que tiene la mayor tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, esto escrito en palabras, diría que la empresa más eficiente, la empresa más productiva, eficiente, recibe la tasa de ganancia más alta. ¿Ok? La tasa de ganancia más alta. Perfecto. Entonces, ahora sí tenemos un resultado, ¿sí? Que difiere, obviamente, del resultado que teníamos cuando no había competencia. Cuando no había competencia intracapitalista,
Recuerden, la empresa más ineficiente era la que ganaba, más en términos de tasa. Pero ahora, en cambio, está pasando que es la empresa más eficiente la que está ganando, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos podemos nosotros preguntar es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí vemos que la empresa más eficiente gana, más que la menos eficiente? Entonces, para responder o para aclararnos el por qué, vamos a responder una pregunta adicional, ¿ya? Y de paso ganamos un poco de tiempo. Bueno, lo haremos en la siguiente página, pero lo que vamos a preguntarnos ahora es, ¿qué pasa con las ganancias? ¿Ya? ¿De dónde sale la ganancia que le permite a la empresa 1 obtener un extra que le hace una tasa mayor a la que obtiene la empresa 2? Si ven, o sea, si la tasa de ganancia de la empresa 1 creció, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos un muy rápido comparativo, recuerden esto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí abajo un rápido comparativo. Asumiendo que tenemos el supuesto, ¿no? Este supuesto teníamos en los dos casos, Q1 mayor a Q2 y Q1A mayor a Q2A, ¿ya? Entonces, de este supuesto salían estos resultados. Si no existe, si no hay competencia intracapitalista, entonces, ¿qué pasaba? Que la tasa de ganancia 2 era mayor que la tasa de ganancia 1, ¿verdad? Eso era lo que pasaba sin competencia. En cambio, cuando sí hay competencia intracapitalista, la tasa de ganancia 2 nueva es menor a la tasa de ganancia 1, ¿ya? Entonces, lo que queremos ahora responder es la pregunta de, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa para que los capitalistas de la empresa 1 empiecen a ganar más y al mismo tiempo los capitalistas de la empresa 2 ganen menos? ¿Sí? Es lo que está pasando, ¿no? O sea, en la transición, cuando aparece la competencia, la tasa de ganancia 1 ha crecido y la tasa de ganancia 2 ha caído. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con las ganancias que están detrás de esta tasa? ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta lámina B va a ser la siguiente. ¿Qué sucede con las ganancias? Y ahora nos vamos a preocupar de las ganancias en competencia intra. Competencia intracapitalista. ¿Ok? ¿Cómo vamos a entender el comportamiento de las ganancias? Y bueno, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir obviamente para entender mejor qué pasa con la tasa, o sea, por qué las tasas ahora tienen un sentido o son más lógicas. Sí, porque ahora está sucediendo lo que antes era ilógico. Antes era ilógico que pase que la tasa de ganancia 2 sea más alta, porque era la empresa más ineficiente, iba en contra de la intuición. Ahora ya no, ahora la empresa más eficiente está ganando más. Ok, entonces, ¿qué está pasando con las ganancias? Para entender esto, vamos a estudiar la variación de la ganancia. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar rápidamente qué sucede con la variación de la ganancia. ¿Ya? ¿Qué queremos entender o qué queremos decir por la variación de la ganancia? Bueno, la variación de la ganancia va a ser la ganancia final de cualquier empresa, ¿sí? Esto estará igual a 1, 2. Y le vamos a restar la ganancia que tenía antes de la competencia. ¿Sí? No se olviden que esa es la ganancia. Entonces, esta es la ganancia con competencia. La otra, en cambio, es la ganancia sin competencia. ¿Ok? Bien, entonces, ¿a qué son iguales cada una de estas ganancias? ¿Ya? Va a ser igual y podemos hacerlo muy rápido, ¿sí? La primera, la ganancia final. La ganancia final viene de la venta de la mercancía al precio promedio, ¿sí? Menos los costos, menos CI más BI. ¿De acuerdo? Cualquier ruido de fondo les pido mis disculpas como siempre. Si el ruido se vuelve incontrolable ya veo qué hacer, ¿ok? Solo espero que no me dañe el video. Menos. ¿Cuál es la otra ganancia? La otra ganancia, en cambio, va a venir de la venta de la mercancía, pero al otro precio, ¿sí? Al precio directo. ¿Qué sucede entonces? Recordemos, cuando hay competencia, tenemos el precio promedio. Ambas empresas están vendiendo al mismo precio, que ya sacamos, ¿no? En la lámina anterior recordamos cuál es el precio promedio. En cambio, cuando la ganancia se da sin competencia, recordemos que es el caso en el que cada empresa vendía la mercancía al precio directo. Y recordar que el precio directo, o sea, PID, era un precio directamente proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario de la mercancía. Y es más,
Si quisiéramos ser más rigurosos, diríamos que el precio directo es igual a una constante ρ, por ejemplo, una constante de proporcionalidad multiplicada por el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿ya? Esto viene de Economía Política 1, ¿no? Entonces, tal vez recordarán en Economía Política 1, quienes estuvieron conmigo, tal vez lo vieron con otro profesor, cuando ustedes tienen el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo pasan a dinero, debería haber un factor de paso, que les pasa justamente de estas horas a dinero, ¿sí? Ese factor de paso está aquí, es el ρ, es la expresión monetaria del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? De paso, escribamos esto. ρ es la expresión monetaria del tiempo de trabajo socialmente necesario. En inglés se le suele escribir la MELT, ¿ya? Monetary Expression of Labor Time, ¿ya? Pero bueno, nosotros no vamos a usar por el momento esta notación, no vamos a hablar de tiempo de trabajo, simplemente estamos con los precios directos, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos esta situación. Ganancia con competencia, precio promedio; ganancia sin competencia, precio individual, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Resolver esta resta, a ver qué empezamos a obtener, ¿ya? Lo primero que nosotros podemos ver de esta resta es que los costos no han cambiado, ¿sí? Nuestros supuestos han planteado que los costos se mantienen iguales porque la competencia no está enfocada en ver qué pasa con los costos, sino en entender qué pasa con el precio de la nueva mercancía. Por tanto, los costos, al ser los mismos, se pueden eliminar. Ya, o sea, aquí está un menos, el otro va a quedar menos por menos más, se eliminan los costos. Por lo tanto, yo si quiero analizar qué pasa con las ganancias, simplemente puedo enfocarme en SI' menos SI igual y estudiar simplemente el término que sobra, que sería el precio por cantidad. Y como la cantidad es igual, lo que voy a obtener es, si hago factor común, menos sería el precio promedio menos el precio directo por QI, ¿ya? Entonces, en este modelito de Koshimura que estamos escribiendo, ¿qué está pasando? La diferencia de ganancia proviene de la diferencia entre el precio promedio y el precio directo, ¿ok? Entonces, eso nos aclara un poco el panorama, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer para entender esta ganancia? Sobre todo para ver el signo, ¿sí? Si nosotros queremos entender el signo de esta diferencial de ganancias, podríamos tomar dos caminos. Podríamos reemplazar P y D, o podríamos reemplazar el precio promedio, o podríamos reemplazar ambos. De hecho, hay tres caminos. ¿Qué vamos a hacer? El camino más fácil, ya para ganar tiempo. El precio promedio. Vamos a reemplazar el precio promedio por una ecuación que tenga también precio directo, ¿sí? O sea, en pocas palabras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto, SI' menos SI igual, y vamos a reemplazar el precio promedio por una de las ecuaciones de precio promedio que escribí al inicio de la sesión, ¿sí? Que les decía que vamos a usar. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar la que nos facilite la vida. En este caso vamos a usar esta ecuación de precio promedio en donde está escrita en términos de precio directo, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego por ahí nos aparezca algún factor común y nos simplifique la vida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reemplazar por esta ecuación que tiene precios directos, ¿ya? Para no estar reemplazando el precio directo también. ¿Sí? Porque lo que nos interesa es afinar, colegas, los signos. ¿Sí? Es lo que nos interesa. Muy bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Nos va a quedar de la siguiente forma. Si yo reemplazo el precio promedio por la ecuación equivalente con precios directos, me va a quedar de la siguiente forma. Me quedaría P1D, Q1, más P2D, Q2 lambda, sobre Q1 más Q2 lambda. ¿De acuerdo? Bien, y eso le vamos a restar el precio promedio, que lo vamos a dejar tal cual, P y D. ¿Ya? No era necesario este corchete, con paréntesis era suficiente, ¿ya? Por Q. Listo. Bien, ¿qué sigue? Resolver esa resta. Entonces, ¿qué voy a obtener? SI' menos SI igual. Todavía creo que sigue el paréntesis. Entonces me va a quedar P1D, P1D, Q1 más P2D, Q2 lambda, menos, y multiplicaríamos el término que está aquí, este P y D, contra el denominador, que me va a quedar menos P y D Q1 menos P y D Q2 lambda, ¿de acuerdo? Y todo eso sobre el mismo denominador, por tanto solo lo puedo copiar y listo. ¿Ya? Entonces multiplicado por Q. Muy bien, ya tenemos esta ecuación, ¿sí? Sí, solamente aclaremos que este es Q1 porque ahora nos parece así. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, ahora lo que podemos hacer es aprovechar esta ecuación que es un tanto más genérica para empezar a estudiar los casos de 1 y 2. ¿Sí? Entonces esta le voy a escribir con un recuadro azul, solo para recordar que esta ecuación nos puede ser útil para luego analizar los casos con 1 y 2. ¿Sí? Ok.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar cada caso. No pensemos entonces cuál es la variación de la ganancia en la empresa uno. O sea, I igual 1. ¿Cómo puedo estudiar yo esa variación? Tendría que tomar toda esta ecuación y empezar a ver qué pasa si reemplazo por 1. ¿Ya? Entonces, copiamos la ecuación. Ya sé lo que pasó, no hay problema. Ya, ahí se me copió mal este término. Ya. Listo, no pasa nada. Muy bien, entonces vamos a estudiar qué pasa con la empresa uno. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar I por 1. ¿Ya? Nada del otro modo, ¿no? Entonces 1, 1. Nada más está I. Aquí tenemos I. Entonces en vez de I sería 1. Y nada más. Entonces ahora sí. Para el caso de la empresa uno me va a quedar S1' menos S1 igual. ¿Ya? Entonces ahora sí me va a salir un corchete porque aquí hay unos factores comunes y también términos que se eliminan. ¿Cuál término se elimina? P1D, Q1 se elimina. ¿Y qué me está quedando? Entonces me está quedando, de hecho, me quito, creo que no voy a necesitar corchete, ¿ya? Porque solamente me quedó aquí un P1D, perdón, me quedó un P2D, ¿verdad? Y un P1D. Q2 lambda, Q2 lambda, puedo sacar factor común. Entonces escribamos, ¿cómo quedó aquí? Ay, cierto, me falta poner aquí en la Q mayúscula también 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Q mayúscula 1. Si ese factor le pongo a la izquierda y saco factor común, me va a quedar Q2 lambda. ¿Ok? Y todo eso multiplicado por P2D menos P1D. ¿Ok? Sobre, y abajo, en cambio, ¿qué me queda? Este denominador, Q1 más Q2 lambda. ¿Ok? Listo. Entonces esta ecuación ya no hay mucho más que hacer, entonces la voy a resaltar aquí como otro recuadro. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Me va a servir para entender los signos. ¿Y por qué? Porque fíjense, el denominador todo es positivo y se está sumando, no hay mucho que analizar, positivo. Q mayúscula, Q minúscula y lambda son positivos. Entonces el factor es positivo, ya, o sea, todo esto es positivo. ¿Qué me falta por estudiar? Simple y llanamente el signo que tiene P2D menos P1D. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el signo de este término? Recordemos, ¿cuál era el escenario cuando no había competencia intracapitalista? Recuerden que estos son los precios antiguos, los precios en el caso de no competencia. En el caso de no competencia, nosotros sabíamos que de hecho el precio 2 era mayor que el precio 1D. ¿De acuerdo? Esto era cuando no había competencia. Ese resultado ya lo sacamos antes. Era justo el resultado que permitía entender el por qué decíamos nosotros que la empresa 2 tiene más tasa de ganancia. ¿Qué significaba esto? La empresa 2 requiere un tiempo de trabajo socialmente necesario mayor que la empresa 1, tiempo de trabajo socialmente necesario de 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la empresa 2 era menos eficiente. O sea, la eficiencia de 2 era menor que la eficiencia de 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la idea? Si los precios reflejan el tiempo de trabajo socialmente necesario, entonces la empresa más ineficiente, ya la requiere más esfuerzo, más tiempo, debería recibir un precio más alto. Y en cambio la empresa más eficiente, que requiere menos esfuerzo, debería recibir un precio más bajo. Y eso está descrito en la desigualdad. Entonces, fíjense, por tanto, si se cumple esto, ya esto lo verificamos, y es más, esto se cumplía, si no estoy mal, por los supuestos Q1 mayor a Q2 y Q1A mayor a Q2A. ¿Ya? Entonces revisen si gustan sus apuntes de sesiones pasadas. Si asumíamos Q1 mayor a Q2 y Q1A mayor a Q2A, entonces podríamos demostrar lo que está aquí. Ya se podría demostrar. Por tanto, colegas, sabemos que P2D menos P1D es mayor a 0. Entonces es positivo. Bien, entonces sabemos, por tanto, que la empresa 2, antes de la competencia, vendía un precio más alto que la empresa 1. ¿Sí? Que era justo lo que nos motivó a todo esto. Si no pasaba este procedimiento, no estaríamos deteniéndonos para analizar la competencia intracapitalista, ¿no? Pero ahorita vemos que esa situación es justo lo que ahora permite poner aquí un más al lado de este paréntesis. Y con este paréntesis positivo ya tenemos el signo de la resta, que es positivo. Y bingo, ya podemos nosotros indicar, por tanto, ¿qué cosa? Podemos indicar que la empresa 1 tiene una variación positiva de la ganancia. O sea, antes de la competencia recibía S1, luego de la competencia recibe S1'. ¿Sí? O sea, la empresa, gracias a la competencia, está ganando más. ¿Ok? Entonces, de hecho, eso podemos escribirlo aquí como otro resultado importante.
O bueno, de una vez analicemos qué pasa con la empresa, ¿no? Ya que tenemos todo. Analicemos de una vez qué pasa con la empresa 2. Si quiero analizar la empresa 2, nada del otro mundo, simplemente voy a tomar la misma ecuación que está aquí, ¿verdad? Pero aplicarla para el caso de la empresa 2. ¿Ya? Entonces voy a copiar esta ecuación y la voy a aplicar para i igual 2. De una vez. Y hacemos un análisis completo y con eso ganamos tiempo. ¿Ya? Entonces voy bajando esta ecuación. Listo. ¿Ya? Entonces de una vez analicemos el caso para i igual 2. ¿Ya? Porque nos va a salir otro resultado que de una vez vale la pena que lo analicemos conjuntamente. Bien, para i igual 2, ¿qué voy a obtener? Ya, descompongo esto y me llevo esta partecita. Ya. Muy bien, entonces primero tengo que reemplazar i, pero esta vez por 2. Entonces, si ven la importancia de primero haber hecho la ecuación con i, con eso ganamos tiempo, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo la ecuación para 1, la ecuación para 2. En cambio, cuando usamos subíndices es más rápido porque luego puedo analizar cada caso con más agilidad, ¿no? Entonces ya no tengo i igual 1, sino i igual 2. ¿Y qué puedo hacer ahora? Muy bien, lo mismo, términos semejantes, agrupamiento, todo lo que hicimos en el paso con 1. ¿Qué se va a eliminar? Parece que aquí se elimina P2D, Q2D lambda. Sí, eso se elimina, P2D, Q2D lambda. ¿Ya? Y me va a quedar otra vez Q2. Bueno, ahora es Q2, no, antes era Q1. Q2 por un factor común. ¿Qué factor común? Q1. Q1. ¿Y aquí qué tengo? Tengo P1D menos P2D, ¿verdad? Sobre Q1 más Q2 lambda. Q1 más Q2 lambda. ¿Ya? Entonces ya tenemos la otra variación de ganancia de la empresa 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos las dos variaciones de ganancia. Denominador positivo. Todos estos términos positivos. Q mayúscula, Q minúscula positivos. ¿Y qué pasa con P1D menos P2D? Bueno, lo mismo que antes, pero cambiado de signo, ¿no? Porque ahora estamos viendo que primero está P1. Entonces sabemos que si yo asumo, si asumimos Q1 mayor a Q2 y Q1A mayor a Q2A, entonces se cumple que esto es mayor a cero, que esto es, perdón, hagamos de modo, ¿ya? Entonces se cumple que esto, así no, P2 es mayor a P1, por tanto, P1D menos P2D es menor a cero, ¿ok? O sea, esta resta en cambio es negativa. Este paréntesis, por tanto, es negativo, es el único que da signo, porque no es positivo, entonces negativo, positivo, negativo. Ya tenemos el signo de todo este término. Muy bien. ¿Qué hemos obtenido de todo lo que acabamos de decir? Ya, entonces vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido. Lo que hemos obtenido es el comportamiento de la variación de las ganancias en empresa 1 y 2, ¿verdad? En empresa 1 y 2. Y sabemos que la empresa 1 obtiene una ganancia positiva adicional, o si quieren, la variación de la ganancia en la empresa 1 es positiva, la variación de la ganancia en la empresa 2 es negativa. Pero antes de avanzar, podemos sacar algo más. Si se fijan, estas dos ecuaciones son parecidas, ¿sí? O sea, el mismo denominador, de hecho, Q2, Q1 y Q2, ¿ya? P1D, P2D, P2D, si ven que como que se repiten, solamente hay una ligera variante, Q1, Q2 lambda, Q2, Q1. Quiero que nos concentremos un momento en estas dos ecuaciones, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense por favor en esto, ¿no? De una vez. Q1 más Q2 lambda es igual a Q1 más Q2 lambda. Nada que decir, ¿verdad? Es obvio, ¿ya? Esto es obvio, ¿sí? Y si esto es obvio, también será obvio eh, asumir que, vamos a poner este igual un poquito más arriba, ¿sí? Es lo mismo asumir como que uno sobre estos términos es lo mismo, ¿no? Uno sobre, ¿verdad? Nada del otro mundo, ¿sí? No estoy diciendo absolutamente nada del otro mundo. Bueno, ¿saben qué? Hagamos una pausa, ya de ganas me voy a ir por aquí. Primero, saquemos rápidamente algo que quiero sacar, ¿ya? Analicemos primero este término, que es Q1, Q2 lambda, ¿ya? Vamos por ahí primero. Esto es lo que iba a hacer, ¿ya? Entonces vamos a analizar primero esto. ¿Qué es Q1, Q2 lambda? ¿Ya? Súper rápido. ¿Qué es esto? Q1, bueno, lo podemos dejar como Q1 mismo, no hay por qué darnos la vuelta. Q1, Q2. ¿Pero qué era lambda? Lambda, recuerden por favor que era una ecuación que indica la distribución del empleo entre la empresa 2 y la empresa 1, ¿sí? O sea, lambda es la ecuación 12 en nuestro modelo, si no me equivoco. Y esa ecuación 12 nos dice bien cómo se distribuye el empleo entre empresa 2 y empresa 1, ¿ya?
Entonces, si yo reemplazo aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar L2 sobre L1, ¿verdad? ¿Y qué es? Noten, por favor, ¿qué es este término? ¿Qué es Q1 sobre L1? Q1 sobre L1 se puede escribir como Q1 minúscula, ¿sí? Eso sale si yo aplico aquí la ecuación 5. ¿Sí? Recuerden que en la ecuación 5 sabemos que Q sobre L para cualquier empresa es Q minúscula, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me ha quedado? Q1 multiplicado por Q2 y L2, ¿ya? ¿Pero qué es Q2 por L2? L2, cantidad de horas trabajando. Q2, productividad de cada hora. Por tanto, eso tiene que ser igual otra vez por la ecuación 5 a Q1 por Q2 mayúscula, ¿sí? Por obvias razones. Q2 minúscula es la productividad por hora y L2 son las horas. Entonces, si multiplico la hora por la productividad por hora, me va a dar el total de producción. Q2. O sea, ¿a dónde he llegado? A esta primera cuestión. Que el término Q1, Q2 lambda es igual a Q1, Q2. O sea, resulta ser que estos dos términos que están siendo compartidos por las ecuaciones que acabamos de obtener, Q1, Q2 lambda y Q2, Q1, son los mismos, son iguales. ¿Ya? Entonces son iguales esos términos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Volvamos a la ecuación que vamos a obtener para la empresa 2. ¿Ya? Que sabemos que tiene una variación negativa, ¿no? De la ganancia. Entonces, sigamos con esa ecuación. ¿Qué vamos a poder obtener entonces? Podemos decir que S2' menos S2 es igual a ¿qué cosa? Sabemos que Q2 por Q1, Q2 por Q1 es lo mismo que Q1, Q2 lambda. Entonces podría escribir Q1, Q2 lambda. ¿Sí? O sea, estamos reemplazando en S2' menos S2. No, estamos diciendo. Entonces, hemos reemplazado el término, y repito una vez más, Q2, Q1, Q2, Q1, por el término equivalente Q1, Q2 lambda. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Eso primero. ¿Qué más podemos notar? Podemos notar que tenemos este paréntesis, ¿verdad? P1D menos P2D. Ese paréntesis puedo escribirlo también como P2D menos P1D y con un menos. ¿Sí? O sea, si ustedes verifican, menos P2D, menos por menos, más P1D. Es lo mismo. ¿Sí? Pero sacando el menos. Y el denominador lo puedo dejar como está. ¿Ya? Sobre Q1 más Q2 lambda. ¿Ya? Es el mismo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si yo tengo este término que acabo de obtener? Y de hecho, voy a mover un poquito para bajar el menos. ¿A qué es igual este término, ¿no? Una vez que hemos hecho los diferentes reemplazos? Vamos rápido. Este término que tenemos aquí es precisamente la otra variación de ganancias. ¿Sí? O sea, Q1, Q2 lambda, P2D menos P1D es justamente Q1, Q2 lambda, P2D menos P1D de S1' menos de S1. O sea, reemplazando todo, ¿qué obtengo finalmente? ¿Ya? Obtengo que S2' menos S2 es igual a menos S1' menos S1. O si queremos reescribir por comodidad, yo puedo decir que S1' menos S1, siendo esto la variación de la ganancia de la empresa 1, es igual a menos, o sea, simplemente le mando el menos al otro lado, S2' menos S2. ¿Sí? Yo sé que S1' menos S1 es positivo, y yo sé que en cambio este otro término es negativo, pero obviamente menos por menos me va a dar más. Listo, todo coincide. ¿Qué significa todo lo que acabamos de obtener? Ya unos cuantos pasos, pero resumamos. Todo lo que acabamos de obtener nos está diciendo varias cosas. Primero, y todo está en esta igualdad resumido. Primero, con la competencia, sí, recuerden que todo esto es con la competencia intracapitalista, la empresa 1 obtiene una variación positiva de ganancia, está ganando más. La empresa 2 tiene una pérdida adicional, una pérdida de la ganancia, está ganando menos, una variación negativa, ¿ya? Si quieren, la empresa 1 está teniendo una ganancia extraordinaria, la empresa 2 está obteniendo una pérdida extraordinaria, ¿ya? Primero. Pero segundo, la cantidad, olvidamos del signo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que menos con menos se hace más y entonces los signos se equiparan. La cantidad que la empresa 2 pierde en la competencia es igual a la cantidad que la empresa 1 gana por la competencia. Es decir, ¿sí? Es decir, que cuando permitimos la competencia intracapitalista, la empresa 1 obtiene más ganancias, quitándole una parte de las ganancias a la empresa 2. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en definitiva. La empresa más eficiente
cuando compite con la menos eficiente, logra sacarle ganancias. ¿Sí? Le está extrayendo ganancias. Esto es bien interesante, ¿no? O sea, esto básicamente nos está diciendo que en la competencia entre capitalistas sucede un proceso tan tenaz en donde no solo los capitalistas explotan a los trabajadores, sino que también están quitándose ganancias entre ellos. ¿Sí? Eso vuelve la competencia durísima, competencia tenaz. Porque incluso, quién sabe si la empresa 2 quiebra, si es que la ganancia que le quitan es demasiado, ¿no? Y vamos a ver ese caso. Pero bueno, entonces podemos hacer un resumen, que lo vamos a poner en la hoja C. ¿Cuál es el resumen que podemos hacer? Todo partiendo de un supuesto, ¿no? Entonces seguimos partiendo del mismo supuesto, ¿sí? Asumiendo, entonces si asumimos que Q1 es mayor a Q2 y que Q1A es mayor a Q2A, recuerden que esto significaba que la empresa 1 más productiva y eficiente, ¿ya? Ya debería estar cansado, tanto es repetir el mismo supuesto, ¿no? Pero si asumimos este supuesto, o sea, la empresa 1 es más productiva y más eficiente, ¿en qué podemos resumir todo lo que hemos obtenido hasta el momento? ¿Ya? Entonces tenemos dos casos, ¿no? Tenemos el caso de sin competencia, a ver, de hecho lo voy a poner un poquito más en el centro, ¿ya? Incompetencia intracapitalista, y el otro es el caso con competencia intracapitalista. ¿Ya? Por ahí está sonando una promoción de aproveche la compra de papas. Debería salir a aprovechar, pero bueno, ya luego veré si hago compras. A ver, entonces, los dos casos, sin competencia y con competencia intracapitalista. Entonces, sin competencia intracapitalista, ¿qué sucedía? Que la empresa 2 tenía una tasa de ganancia más alta que la empresa 1, ¿verdad? En cambio, cuando permitimos la competencia intracapitalista, a ver, ¿qué pasaba? Pasaba pues que la empresa 2 ahora tiene una nueva ganancia que es, tasa de ganancia, perdón, que es menor a la tasa de ganancia 1, ¿ya? Ese fue el resultado. ¿Por qué? En la competencia, en la situación sin competencia, ¿sí? Déjenme poner aquí incluso resaltarle, ¿no? Este es sin y este es con. Ya, en el caso sin competencia, ¿qué pasaba? Que el precio que ponía la empresa 2, el precio directo, era mayor que el precio 1 directo, ¿ya? O sea, ¿esto por qué? Porque detrás del precio directo sabemos que están los tiempos de trabajo socialmente necesarios, ¿sí? O sea, en pocas palabras, esto significaba que el tiempo de trabajo socialmente necesario 2 es mayor al tiempo de trabajo socialmente necesario 1. Ya, esto sucede porque obviamente la competencia no se está dando. Entonces, la empresa menos eficiente podía poner un precio directamente proporcional al tiempo de trabajo más alto. Bueno, más que podía, estaba presionada a ello, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de incompetencia. En cambio, con competencia, los precios se nivelan, ¿sí? O sea, todo se nivela a un precio promedio, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ya no existe diferencia de precios. ¿Qué más pasa? En el caso de una situación sin competencia intracapitalista, nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero en el caso de la competencia, o sea, que había competencia intracapitalista, ¿qué sucede? Resulta ser que tenemos esta situación. S1' menos S1 es mayor, perdón, es igual a menos S2' menos S2, lo que acabamos de obtener, ¿no? Pero ya conociendo los signos. Este tiene un signo positivo, este otro término tiene un signo negativo, pero menos por menos me va a dar más. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que cuando existe competencia intracapitalista, la empresa 1 obtiene, ¿sí? De hecho, eso ya lo podemos poner incluso en palabras, ¿no? Cuando existe esta competencia intracapitalista, ¿ya? La empresa 1 está obteniendo una ganancia extraordinaria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya disculpen, a ver, esto voy a borrarlo. Entonces, esto lo podemos escribir con sus palabras, ¿no? Como una suerte de conclusión súper importante, ¿no? Entonces, con competencia intracapitalista, la empresa 2, perdón, la empresa 1, ya sabemos que es la más eficiente, más productiva y eficiente, obtiene una ganancia extraordinaria, obtiene una ganancia extraordinaria. ¿Cuál es esa ganancia extraordinaria? Justamente S1' menos S1. ¿Sí? Esa es la ganancia extraordinaria, ¿de acuerdo? Pero pasa algo más. El monto
y de hecho el origen, si queremos decir, el origen y el origen de esa ganancia extraordinaria es la pérdida extraordinaria, ¿sí? Con mayúsculas sería cambiar eso. Entre comillas, una ganancia extraordinaria. En el otro caso es la pérdida extraordinaria que sufre la empresa 2. La pérdida extraordinaria que sufre la empresa 2. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la pérdida extraordinaria? Bueno, la pérdida extraordinaria en cambio es S2' menos S2 original. ¿Ok? Listo. Entonces, como pueden notar, la empresa más eficiente, sí, si no hubiera competencia, obtendría menos ganancias que la empresa menos eficiente. Pero como hay competencia, le logra extraer ganancias. O sea, otra forma de decir todo esto es la competencia intra. Este es un resultado más general, ¿no? La competencia intracapitalista permite que la empresa más eficiente, que la empresa más eficiente extraiga ganancias de la menos eficiente. De la menos eficiente. ¿Ok? Entonces este es un resultado clave del modelo de Koshimura. ¿Ya? Un resultado clave. Todavía no es el resultado final, pero ya es un resultado clave porque entonces con esto incluso se nos abre la puerta de otro tema, porque es que el modelo de Koshimura en realidad aborda dos temas. Estamos hablando todavía de, ya no es un tema sectorial tanto, ¿no? Porque son empresas del mismo sector, pero nos abre una cuestión aún más global sobre la exclusión del capitalismo. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema ya más gráfico para explicar el por qué y cómo integramos todo esto. Entonces pensemos en dos empresas. Ya pensemos que tenemos el capitalista, ya que está el capitalista. Digamos que este capitalista es dueño de la empresa 1, de la empresa 1. ¿Ya? Una empresa súper sofisticada que tiene sus trabajadores. ¿Ya? Esta es la empresa 1. Y pensemos que también tenemos al capitalista de la empresa 2, ¿de acuerdo? Pero en cambio, la empresa 2, vamos a asumir que es una empresa mucho más rudimentaria, ¿sí? O sea, tienen la misma máquina, ya, tienen la misma máquina, pero digamos que no saben usarla bien, ya. Entonces aquí están los mismos trabajadores, o pueden ser otros, ¿no? Recuerden que eso ya depende del factor lambda. Pero aquí están los trabajadores de la empresa 2. Pero es una empresa menos ineficiente. O sea, esto más o menos, ¿ya? Este, en cambio, está yendo a toda máquina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estas dos empresas capitalistas que tienen esta diferencia en el uso de la máquina? O bien, incluso podríamos asumir que están usando máquinas diferentes, ¿no? Y la una es una mejor máquina que la dos. Podría ser también, pero para no llenarle de más variables al modelo no supuse eso. Pero podríamos suponer eso, ¿no? Sería interesante. Una empresa 1 usa la mejor máquina, la empresa 2 usa la peor máquina. Pero la estructura de precios cambiaría, ¿no? Porque habría dos precios, precio de la máquina A y la máquina B. Entonces mejor asumimos que es la misma máquina, pero la máquina de la empresa 2 no se está usando bien. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Primero, producción capitalista. Eso no hay que olvidar nunca. Entonces, en esta producción capitalista se usan mercancías. Entonces, digamos que ambas empresas están produciendo, por ejemplo, zapatos. Entonces, hagan de cuenta que son zapatos, ¿ya? Más o menos. ¿Ya? ¿Cuál es el chiste de esta competencia? Como es competencia intra, ¿sí? O sea, esto es una competencia intracapitalista, intra acá. ¿Cuál es la característica de esa competencia intracapitalista? Que ambas están produciendo la misma mercancía, ambas empresas. Entonces, ambas empresas producen el mismo zapato, idéntico. ¿Ya? Lo que está cambiando es la tecnología. La empresa 1 lo hace con más eficiencia, la empresa 2 lo hace con menos eficiencia. Bien, tenemos dos pares de zapatos que se tienen que vender ya cuando hay competencia, evidentemente al mismo precio, que es el precio promedio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Este precio promedio no se mueve, ¿ya? Porque no, en caso contrario, la empresa 1 empieza a ganar más, o la 2, dependiendo de quién pone el precio más bajo. Entonces, mejor tienen que llegar al precio promedio. Entonces, ¿qué está pasando? Sabemos que en la empresa 1, la productividad Q1 es mayor, sí, empresa, perdón, un segundo, se apagó esto, ya, acá mejor. Sabemos que la empresa 1 tiene mayor productividad que la 2, en todos sentidos, o sea, laboral y de máquinas, Q1A mayor a Q2A, y también sabemos que la empresa 1 está más mecanizada que la 2, ¿ya? Ok, tenemos todo esto. Entonces, como les decía, primero, producción capitalista. Ambos capitalistas obtienen ganancias de la explotación a los trabajadores, ¿de acuerdo? O sea, eso no hay como quitar. Siguen siendo producción capitalista. ¿Cómo sabemos eso? Por la epsilon promedio, ¿sí?
¿Qué era epsilon promedio? Recuerden que epsilon promedio era SI sobre BI, pero en precios directos. Precios directos, o sea, antes de competencia. ¿Eso qué significa? Que precios directos permiten que esta epsilon promedio sea aproximadamente parecida a la tasa de explotación. Pero obviamente medida en dinero, ¿no? La tasa de explotación. Muy bien, entonces los capitalistas de cada empresa están explotando a sus trabajadores y obtienen esa ganancia, ¿no? Original, ¿ya? Entonces, si quieren, de ahí vendría la tasa de ganancia original, la Pi1 y Pi2 originales. Pi1 y Pi2. Pero sabemos que Pi2 es más grande que Pi1, ¿ya? Pero luego, ¿qué sucede? Luego los capitalistas compiten unos con otros, ¿ya? En el mercado. Y de hecho, esa competencia la podemos escribir con otro color, ¿no? Para no generar confusiones, está con rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando compiten en el mismo mercado, el capitalista 1 y el capitalista 2, empieza a suceder el proceso en el cual el capitalista 1 logra poner un precio promedio que de hecho es mayor al precio directo que ponía antes. Piensen que aquí estaría el precio directo 1, ¿no? El precio directo 1, que es proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario 1, o sea, con una constante de proporcionalidad. Y en cambio, la empresa 2 hubiera puesto un precio 2 de que sería directamente proporcional al tiempo de trabajo socialmente necesario 2, ¿ya? Piensen que aquí ρ, este término ρ, es solo una constante de proporcionalidad, ¿ya? Los que estuvieron en mi clase de Economía Política 1 ya sufrieron un poco de este error, ¿ya? Entonces, por ahora no lo vamos a sufrir. Simplemente es una constante de proporcionalidad. Entonces, cuando ambas mercancías se enfrentan en el mercado y obtienen un precio promedio, ¿qué pasa? Recuerden que esto era menor, ¿no? O sea, aquí esto era menor al precio directo 1. El precio directo 1, perdón, es menor al precio promedio. El precio promedio a la vez era menor al precio 2. O sea, el precio directo 2 era mayor al precio directo 1 y el precio promedio está en la mitad. Porque es promedio, obviamente. Bueno, no exactamente en la mitad, pero más o menos en la mitad. Entonces, cuando surge la competencia intracapitalista, los capitalistas de la empresa 1, al ser más eficientes, logran extraer ganancias al capitalista 2. Y aquí viene esto que para el capitalista 1 es la ganancia extraordinaria, S1 menos S1, si S1' menos S1, la ganancia extraordinaria, ¿sí? Y en cambio, para el capitalista 2, esto está reflejado como menos S1' menos S1, que es lo mismo que decir S2' menos S2, por lo que acabamos de obtener. Y esta en cambio es la pérdida extraordinaria. Voy a poner en rojo mismo. Entonces eso sería con rojo para que vean que es lo mismo. Entonces aquí en cambio para el capitalista 2, ¿qué representa? Es una salida, ¿no? Obviamente, es una salida de dinero, menos S1' menos S2. Perdón, menos S1' menos S1, es una salida de dinero. Pero es lo mismo que poner S2' menos S2. Y esto es la pérdida extraordinaria. Pérdida extraordinaria. Entonces esta sería la ganancia extraordinaria de la empresa 1, la pérdida extraordinaria de la empresa 2. ¿Ya? Entre comillas. Entonces esto es interesante, ¿no? Porque ¿qué nos está diciendo? Que entonces para los capitalistas no solo es importante explotar a los trabajadores, obviamente eso es lo vital, pero también es clave la competencia que hay entre ellos, ¿sí? Porque les permite quitarse ganancias unos a otros, ¿ya? Y ojo, piensen que esto es en el mismo sector. Aquí podríamos incluir también la competencia intersectorial. Recuerden que es en cambio la competencia entre diferentes sectores, sector 1, sector 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de que los capitalistas se quitan ganancias dentro del mismo sector, los capitalistas se mueven de un sector a otro buscando ganancias. Entonces ahí pueden notar claramente que la competencia es tenaz entre capitalistas, ¿no? Es una competencia sin duda tenaz. ¿Ya? Pero algo más. ¿De dónde saca la ganancia este capitalista 1? Hemos dicho de quitándole ganancia al capitalista 2. Pero el capitalista 2, ¿de dónde saca su ganancia? Una vez más, la está sacando de explotar a los trabajadores. Entonces, el capitalista 2, si quiere seguir ganando, pese a estar sufriendo esta pérdida, o sea, piénsenlo, el capitalista 2 le están quitando ganancias, los otros capitalistas. ¿Cómo recuperamos esa ganancia? ¿Ya? Antes de ponerlo, verán, este modelito como está así, podría extenderse de una forma bien interesante si a los capitalistas de la empresa 1 les llamáramos, por ejemplo, los centros, y a los capitalistas de la empresa 2 les llamáramos, por ejemplo, la periferia. Piénsenlo. Centros y periferia compitiendo en el mercado mundial. En este caso es el supuesto de la misma mercancía, ¿no? Cual es un poco difícil de aceptar. Pero bueno, ambos compiten
¿Y qué está sucediendo? Que la empresa más eficiente, y obviamente los centros capitalistas del mundo son los más eficientes, de la producción de China, de Estados Unidos, de Europa occidental, es mucho más eficiente. En cambio, la periferia podríamos pensar que son justamente estos países cuya producción es menos eficiente. ¿Ya? Ecuador, por ejemplo. Claro que Ecuador casi no llega a producir las mismas mercancías que Estados Unidos. Ese sería el supuesto que habría que cambiarlo. Sí, o sea, aquí de hecho le pondríamos un signo de interrogación. O sea, ¿cómo cambiaríamos el supuesto de productos cuando sea centro y periferia? ¿Ya? Pero estemos claros que esto ya nos abre un poco un enfoque más internacional de este modelo, el modelo de Koshimura, que uno creía que eran dos empresas y demás, pero si lo vemos un poco más global, podría servir de base para un nuevo modelo más adelante de centros y periferia. ¿Ya? Que tal vez lo arme yo, lo armen ustedes, lo armemos en conjunto, no hay problema. ¿Ya? O sea, yo quiero es dejar la idea. Entonces, en este mundo, donde los capitalistas 2 están perdiendo a causa de que los capitalistas 1 le están extrayendo ganancias, ¿qué le queda hacer al capitalista 2? Explotar más a sus trabajadores. Entonces, el capitalista 2 en esta situación, y de hecho podríamos escribir eso, pongámoslo con verde, ¿no? En esta situación, la empresa, ya voy a poner empresa entre comillas, porque ya ven que tal vez este modelo se puede después volver un modelo internacional de centro y periferia. La empresa 2, ¿ya? Estaría presionada a aumentar la explotación a los trabajadores, a aumentar la explotación a los trabajadores para recuperar, ¿sí? Para recuperar en algo, no es que te doble, pero para recuperar, entre paréntesis, en algo, las ganancias que la empresa 1 le extrae en la competencia intra. ¿Ok? Entonces esto es bien importante, colegas. El capitalista 2 queda presionado a aumentar la explotación para poder solventar y mantenerse rentable. ¿Sí? Porque si no aumenta la explotación, podría pasar que las ganancias que le quita a uno son tantas que la empresa 2 quiebra. ¿Ya? Y vean esto. Si esto lo vemos como periferia, ¿qué significa? ¿Sí? Esto significa que en la empresa 2, empresa también entre comillas, porque sabemos que tal vez esto ya no es solo empresas. Entonces, en la, entre comillas, de empresa 2, que podríamos pensar, así en el signo de pregunta, ¿no? Periferia. Todavía no he visto un modelo de centro-periferia con estas características marxistas, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado de eso más adelante. Entonces, en la empresa 2, que podría ser la periferia, ¿sí? Habría una presión a la sobreexplotación. ¿Qué es la sobreexplotación? Es el hecho de que le exploten a los trabajadores incluso más allá del salario que cubriría los elementos adecuados. ¿Cuáles serían los adecuados? Recuerden, la subsistencia del individuo, la subsistencia de la familia, la capacitación y el componente histórico-moral. Entonces, en la empresa 2 se podría dar una explotación mayor a la que usualmente habría. O sea, surgiría la sobreexplotación y eso nos podría llevar al problema de su empleo. Un salario por debajo del salario adecuado. W menor al adecuado, entre comillas, ¿no? O sea, el que cubre el valor de la fuerza de trabajo. Con eso me quiero referir con la palabra adecuado. Entonces, ¿qué está pasando? Este modelo nos podría servir para explicar cómo el capitalista 1 explota, o los centros explotan a la periferia, pero los capitalistas de la periferia tienen que de alguna manera solventar las pérdidas y por tanto explotan de más a los trabajadores. ¿Sí? Quien planteó esto originalmente, no soy yo obviamente, esto lo planteó un economista brasileño que se llama Rui Mauro Marini. ¿Sí? En un libro de 1973 que se llama La dialéctica de la dependencia. Un libro genial, a mi parecer, uno de los mejores libros escritos sobre la dependencia, ojalá algún día lo puedan leer. En ese libro, Rui Mauro Marini justamente habla de esta situación, de esta posibilidad de que los capitalistas de los centros explotan a la periferia y por tanto los capitalistas de la periferia se ven obligados a sobreexplotar a sus trabajadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esta idea? ¿Ya? O sea, ¿cómo podemos nosotros demostrar que hay que aumentar la tasa de explotación
para que el capitalista 2 no pierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pensando en eso, ¿no? Pensando que esto puede servir después para modelos en el periférico. Pero lo que vamos a hacer ahora es resolver otra pregunta, ¿ya? Entonces vamos a resolver otra pregunta. Esta es la lámina C. Pasemos a una lámina D. Entonces la pregunta que ahora vamos a hacer es la siguiente, ¿no? Nos vamos a preguntar, pensando ahora sobre el capitalista 2. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con la tasa de ganancia COPI2? ¿Ya? Con la tasa de ganancia 2', para que la empresa 2 igual 2 no pierda. O sea, ¿qué sucede o qué debería suceder con la tasa de ganancia para que la empresa 2 no pierda? ¿Ya? Recordemos cuál era la tasa de ganancia de la empresa 2. La tasa de ganancia de la empresa 2 la podríamos escribir de esta manera. Podríamos decir que es la tasa de ganancia, eh, disculpen, la tasa de ganancia, aquí está ya. Perdón, entonces la tasa de ganancia de la empresa 2, prima, recuerden que era igual a precio promedio Q en 2 sobre, ¿sí?, PAD, ¿de acuerdo? A2 más W menos 1, ya, en la versión simplificada, ¿no? Entonces, en la versión simplificada, esa era la tasa de ganancia de la empresa 2, que también nosotros ya tenemos una ecuación completa, ¿no? O sea, si revisan sus apuntes, también tenemos ya una ecuación completita de la tasa de ganancia de la empresa 2, ¿sí? Y de hecho, ahora tal vez nos pueda servir, entonces también la voy a escribir. ¿Cuál era la otra ecuación? La completa, la que sacamos al final de la sesión anterior. Entonces, esta era igual a Q2 sobre Q1 más Q2 lambda, ¿de acuerdo? Ya, esto de aquí multiplicaba a, ya, entonces, ¿qué se multiplicaba? Ah, y aquí no era eso, corchete, disculpen, es la llave. Ya es lambda más, ya, esto nos tomó su esfuerzo, colegas, recuerden. Entonces, esto era igual a más PAD, A1 más W, 1 más epsilon promedio, 1 más lambda, 0, sobre PAD, A2 más W, ¿ya? Y todo esto, menos 1, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos ecuaciones es la misma, es equivalente, ¿no? Entonces, la una ecuación tiene todavía el precio promedio, ¿sí? La otra ecuación ya no tiene el precio promedio, ¿sí? Ya la ecuación de abajo se obtenía, recuerden, ¿no? ¿De dónde salía esa ecuación de abajo? Salía de reemplazar el precio promedio. Reemplazaban el precio promedio, ¿sí? Y le salía esta ecuación más completa, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos queremos preguntar es qué debe pasar con esta tasa de ganancia para que la empresa 2 no pierda. ¿Qué significa que la empresa 2 no pierda? Que esta tasa de ganancia sea positiva. O sea, ¿qué debe pasar para que esta tasa de ganancia sea mayor a cero? ¿Ya? Lo voy a poner con este signo de interrogación. ¿Ya? ¿Por qué pongo ese signo de interrogación? Bueno, para indicar que estamos preguntándonos, ¿no? O sea, ¿cuál debe ser la situación que lleva a que la tasa de ganancia sea mayor a cero? O sea, es como resolver una desigualdad. Entonces, quiero analizar estas dos desigualdades. Veamos cuál desigualdad nos puede resultar más conveniente. Tal vez la desigualdad de la empresa, del caso más completo, ya de una vez. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Lo que vamos a hacer es analizar esta desigualdad, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en epsilon promedio. ¿Cuál es el valor que debe tomar epsilon promedio, ¿sí?, para que la tasa de ganancia 2 no caiga? O sea, ¿qué pasa con epsilon promedio? O sea, la explotación, ¿ya? Entonces, vamos a despejar la explotación de esta desigualdad. ¿Qué nos va a quedar de este despeje? Muy bien, ese menos 1 que está ahí como resta le puedo pasar sumando, entonces me va a quedar toda la misma ecuación mayor a 1, ¿verdad? Mayor a 1. O sea, si el menos 1 le paso al otro lado, sería más 1. ¿Ya? Entonces no perdamos tiempo ahí. Más bien, este término que está multiplicando lo puedo pasar al otro lado dividiendo, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lambda más todo este término, ¿sí? Más todo este término tiene que ser mayor a Q1 más Q2 lambda sobre Q2, ¿verdad? Esto venía de, primero el menos 1 le pasé como más 1, o sea, está aquí solo un 1, y después este término que está multiplicando pasa a dividir, lo cual reacomodando términos me da esta expresión. Bien, ¿qué más puedo hacer? Ahí ustedes pueden ver que hay un lambda, ¿verdad? Entonces el lambda me está estorbando, le puedo pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría menos lambda. Listo, esto para ganar tiempo. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Podríamos resolver esta resta inmediatamente. ¿Por qué? Veamos si puedo esto volver a copiar. Sí, ya.
Entonces, resolviendo la resta, solo del lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Q1 sobre Q2. ¿Por qué? A ver, bueno, hagamos de completo ya, para que se vea claramente, porque no como es paso a paso. Entonces hago el denominador como Q2, me va a quedar Q1 más Q2 lambda, menos lambda Q2. Y se elimina lambda Q2. Perfecto, entonces me queda solo Q1 sobre Q2. ¿Qué más puedo hacer aquí? Ya piensen que esto solo es Q1 sobre Q2. Tengo que deshacerme de esta división, porque estoy despejando epsilon promedio. Quiero ver cuánto debe ser. Entonces, ¿qué me va a quedar cuando hago el despeje respectivo? Me va a quedar que PA de A1 más W, que multiplica a 1 más epsilon promedio de 1 más lambda, tiene que ser mayor a Q1, que multiplica todos estos factores. PA de A2 más W, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Este término que está aquí, si le ven ese término que está sumando, le puedo pasar a restar. Me va a quedar W por 1 más epsilon promedio más lambda. ¿Mayor a qué? Entonces voy a resolver de una vez también este producto. Me va a quedar PA de A2Q1 más WQ1, ¿verdad? Menos PA de A1, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y me estoy comiendo un Q2, ¿sí? Estoy comiendo un Q2 porque recuerden que aquí estaba esto Q1 sobre Q2, ¿no? Entonces esto de aquí sería sobre Q2. ¿Ya? Discúlpenme. Casi me... Bueno, casi. Ya, entonces recuerden que este era Q1 sobre Q2, ¿no? Ya. Listo. Entonces me quedaba Q1 sobre Q2 y este PA de A2 más W que dividía pasaba a multiplicar, todo está bien ahí. Y lo que toca ahora hacer es resolver ese término, ¿no? Entonces, a ver, quiero ver si todo puede en orden. Q ya más WQ1, ya. Este que está restando pasa a sumar. Claro, este que está sumando pasa a restar, está todo bien. Ya, solo hay que bajar esto un poco. Listo. Ya, casi me equivoco con este Q2, ya mis disculpas. Bien, ¿qué me va a quedar? Entonces aquí pueden ver que el W podría yo después mandarlo a dividir, ¿no? Pero esperemos. Entonces el lado izquierdo le vamos a dejar tal como está. Entonces me va a quedar W, 1 más epsilon promedio por 1 más lambda, ¿ya? ¿Qué me queda del otro lado? Entonces del otro lado me va a quedar PA de A2Q1 más WQ1 menos PA de A1 y el Q2 que está aquí se multiplicaría. Q2 sobre Q2. ¿Estamos? Bien. Listo. ¿Qué podemos hacer aquí? Y de una vez que podemos hacer con todo, hay algunos factores que se pueden ir simplificando, ¿no? Por ejemplo, W que multiplica pasa a dividir. Me va a quedar 1 más epsilon promedio, 1 más lambda. Listo. Mayor a. Y aquí hay un factor común, PAD. PAD que multiplica a A2Q1 menos A1Q2. Este ya es un conocido nuestro. Recuerden que este siempre sería positivo. ¿Sí? Más WQ1 sobre. Y este W, recuerden que pasó a dividir, entonces me quedaría WQ2. ¿Ya? Este 1 que está sumando, puedo pasarlo restando. ¿Ya? Y luego, ¿qué me queda? Me va a quedar entonces que epsilon promedio por 1 más lambda tiene que ser mayor a qué. Resolvamos de nuevo esta resta. Me va a quedar P de A2Q1 menos A1Q2 más WQ1 menos WQ2. ¿Ya? Sobre WQ2. Y vean, ya podemos despejar epsilon promedio. Epsilon promedio mayor a qué. Empecemos por el denominador. En el denominador que va a pasar, 1 más lambda, le bajo, me quedaría WQ2, 1 más lambda. 2. Y este no se nota. Muy bien. Está el denominador. ¿Cómo queda el numerador? El numerador, en cambio, ¿qué tiene que ser? Fíjense que, bueno, la primera parte no va a cambiar, ¿no? Todo esto de aquí no cambia. Ya, se queda ahí. Pero nos queda más WQ1 menos Q2, otro conocido nuestro. Bien, primero, ¿qué sabemos de Q1 menos Q2? Ya ni para qué detenemos mucho. Sabemos que Q1 es mayor a Q2. Por tanto, Q1 menos Q2 es positivo. Ya sabemos eso. O sea, sabemos que este término es positivo. Y en cambio, nosotros también sabemos que Q1A es mayor a Q2A. Y si hacíamos las maromas respectivas que ya hicimos antes, ¿qué nos queda? Que A2Q... Me faltó el 1, por eso estoy en el camino. A2Q1 menos A1Q2 también era mayor a 0. ¿Recuerden? Eso hicimos hace unos minutos para ver las tasas de ganancia y las ganancias. Eso me queda, por tanto, también positivo.
acuerdo? Tengo, por ende, positivos, positivos, por todo lado positivos, el denominador es positivo, todos son elementos positivos, es un número positivo. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Sí, que voy a poner en verde. Esta ecuación me está diciendo que la tasa de explotación, si asumimos que inicialmente todo se medía en precios directos, ¿ya? Porque recuerden, esta es la inicial. La tasa inicial de explotación debe ser mayor a este porcentaje, a este valor. ¿Sí? Si es mayor a ese valor y positivo, o sea, digamos que este número es 4, por tanto, epsilon debería ser 5. ¿Ya? O sea, esta desigualdad es clave, porque esta desigualdad me está diciendo lo que les decía antes en palabras. ¿Qué decíamos antes en palabras cuando hacíamos todo este resumen? Que el capitalista 2 necesita que la explotación sea más alta, ¿de acuerdo? Para que su ganancia sea positiva, incluso perdiendo en la competencia con el otro capitalista. Y eso es lo que estamos demostrando en este momento. En este momento acabamos de demostrar que si la tasa de explotación, ¿de acuerdo?, es mayor a este nivel que hemos obtenido, entonces, pese a la competencia, la empresa 2 sigue ganando. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son al final los que cargan de la competencia? Los propios trabajadores. ¿Sí? Los propios trabajadores. Pero los trabajadores, aquí estamos asumiendo que los trabajadores de centro y periferia lograron tener la misma condición. Pero en un modelo más realista ya podrán imaginarse que podríamos asumir que los trabajadores de la periferia tal vez son más débiles. Y entonces ya no se aumentaría toda la epsilon promedio, sino tal vez la epsilon, pero solo de la empresa 2, o sea, solo de la periferia. ¿Sí? O sea, de hecho, dejemos aquí planteados como duda. ¿Qué pasaría? O bueno, primero escribamos la conclusión, ¿ya? Y después esta duda. Entonces, primero la conclusión, ¿de acuerdo? Conclusión. Si se cumple esta desigualdad, si bien que eso depende del epsilon promedio, ¿no? Pero si se cumple la desigualdad, ¿de acuerdo? O sea, decimos que epsilon promedio sube, ¿de acuerdo? ¿No? Y esto más o menos significa que aumenta la tasa de explotación. ¿Por qué podemos decir esto? Porque esto estaba en precios directos. Recuerden que los precios directos son los directamente proporcionales al tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿ya? Entonces, si se cumple la desigualdad, ¿qué pasa? La, entre comillas, de empresa 2, ¿sí? La empresa 2, y planteamos como duda, periferia, la empresa 2 o la periferia, ¿sí? Obtiene una tasa de ganancia, ya, obtiene una tasa de ganancia positiva, incluso luego, incluso pese, bueno, incluso, perdón, luego, incluso luego de sufrir una pérdida extraordinaria, entre comillas, ¿no? Una pérdida extraordinaria en la competencia intra K con igual 1, con la empresa 1, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en definitiva, colegas, es que sí, la empresa 2 en competencia tiene una tasa menor a la empresa 1. Pero si epsilon promedio es suficientemente alta, o sea, epsilon promedio cumple la desigualdad, entonces esta tasa también es positiva, o sea, es mayor a cero. ¿Ya? O sea, pese a todas las circunstancias, los capitalistas de la empresa 2 están ganando, o sea, no llegan a perder. ¿De acuerdo? Entonces, otro resultado importante que podemos obtener de toda esta situación, ¿sí? Que es bastante ilustrativa, ¿no? Ya nos está abriendo las puertas a un enfoque más internacional incluso. Entonces podemos poner como resultado E, ¿sí? Entonces como resultado podríamos indicar que a la larga, ¿sí? A la larga, parece que la competencia intra, ¿sí? Competencia intracapitalista, ¿sí? Podría presionar al aumento de la explotación, al aumento de la explotación de la clase trabajadora. Trabajadora, y entre paréntesis con pregunta, ¿no? Con más énfasis en la periferia. Casi ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero
hacemos como pregunta. Entonces, nótese eso, ¿no? O sea, ¿será que acaso en la periferia la sobreexplotación y los sueldos bajos que reciben los trabajadores y el subempleo y la informalidad serán el resultado de que los centros sobreexplotan, bueno, no sobreexplotan, compiten con los entre capitalistas y esa competencia hace que los capitalistas criollos tengan que explotar más, ¿ya? Para que ellos no pierdan, porque es lo que van a perder. Parece una respuesta al menos bastante descriptiva del mundo en el que vivimos, ¿no? Al menos eso parece. ¿Ok? Entonces, colegas, con esto ya tenemos una visión bastante más amplia de lo que nos está diciendo el modelo de Koshimura, ¿sí? Entonces, el modelo de Koshimura nos está dando un resultado muy crudo. Nos está diciendo básicamente que en la competencia, sí, la empresa más eficiente termina ganando, pero al mismo tiempo la empresa eficiente le saca ganancias a la empresa ineficiente y luego la empresa ineficiente se carga con los trabajadores, ¿ya? Y ahí sí va a depender de cuán fuertes sean las clases trabajadoras dentro de cada empresa para saber si evitan o no el aumento de la tasa de explotación, ¿ya? Entonces podríamos decir que, bueno, en la empresa 2, si ya es la periferia, tal vez es una empresa con trabajadores que tal vez tengan una mayor debilidad, sean más débiles, porque históricamente sufrieron procesos de colonización, históricamente han sido más desorganizados, el capitalismo se formó tarde, un montón de cosas, ¿ya? Entonces tal vez eso influye a que los capitalistas puedan explotar, o sobreexplotar, mejor dicho, en la periferia, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea, colegas. Y ahora estamos listos para analizar el resultado final, resultado crucial del modelo de Koshimura. ¿Qué pasa con la tasa de ganancia general? ¿Ya? ¿Qué pasa con la tasa de ganancia de todos los capitalistas, de los capitalistas de la empresa 1 y de los capitalistas de la empresa 2? ¿Ok? Entonces, veamos cómo nos va. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntarnos ahora? Siguiente pregunta. ¿Ya? La siguiente pregunta, colegas, es ¿qué pasa con la tasa de ganancia promedio? O sea, ¿qué pasa con la tasa de ganancia de todos los capitalistas? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar eso, ¿no? ¿Qué sucede con la tasa de ganancia de todo el capitalismo? ¿Ya? ¿Cómo podemos analizar esta pregunta que es ya la más global, ¿no? O sea, bueno, vemos que unos capitalistas y otros compiten, el uno le quita ganancias al otro, pero al final, pese a la competencia, eh, como que el peso se vuelve a cargar a las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a hacer, colegas, es analizar eso, o sea, qué pasa con la tasa global de ganancia o la tasa promedio de ganancia de todas las empresas capitalistas. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros analizar eso? Bien, necesitamos definir la tasa de ganancia promedio. Nos vamos a definir ahora la tasa promedio de ganancia. ¿Ya? Ya no recuerdo qué número de ecuación es este, pero creo que sería el 15. Ya no estoy seguro. Creo que es el 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser igual la tasa promedio de ganancia? ¿Ya? La tasa promedio de ganancia es, bueno, tomo la ganancia de la empresa 1, sumo la ganancia de la empresa 2, ya en competencia, ¿no? Y divido ¿para quién? Divido, bueno, pues para los costos de la empresa 1, C1 más D1, más los costos de la empresa 2, C2 más D2. ¿Ok? Entonces esta sería la tasa promedio de ganancia. Ya la tasa promedio de todas las empresas capitalistas. Noten algo, antes de hacer nada, porque uno ya podría rayarse y empezar a reemplazar cosas, pero noten algo muy fácil y de hecho inmediato. Ustedes recuerdan que nosotros ya sacamos que S1' menos S1 es igual a menos S2' menos S2, ¿verdad? Entonces yo podría incluso decir que S1' es igual a S1 menos S2' menos S2. ¿Sí? O sea, justo ese fue el resultado que nos permitía justificar que las pérdidas extraordinarias sustentan las ganancias extraordinarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si de aquí despejamos S1' y lo reemplazamos en esta tasa promedio de ganancia? Entonces, la tasa promedio de ganancia va a ser igual, ¿ya? Solo haciendo ese pequeño reemplazo. Va a quedarme S1 menos S2', menos por menos, más S2 más S2'. Ya entonces lo único que hice fue reemplazar y ya romper el menos, ¿no? Entonces aplicar el menos, romper el paréntesis, perdón, y abajo los costos no cambian. C1 más B1 más C2 más B2. ¿Ya? De solo hacer este paso, ¿qué podemos notar? Podemos notar que
se queda la tasa de ganancia como S1 más S2 sobre C1 más B1 más C2 más B2, ¿verdad? Pero ¿qué será esta otra ecuación? Si nos fijamos, esta es la ganancia original sobre los costos, ¿ya? ¿Qué nos están tratando de decir estas dos ecuaciones? Fijemos, las ecuaciones están tratando de decirnos que la tasa promedio de ganancia luego de la competencia es igual a la tasa de promedio antes de la competencia. O sea, la tasa de ganancia promedio antes de la competencia es igual a la tasa promedio sin competencia. Es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Tiene sentido esto. ¿Por qué? Es justo lo que acabamos de hacer. La ganancia extraordinaria, o sea, en el global, ¿no? En el global, la ganancia extraordinaria de uno, la ganancia extraordinaria de uno se anula con la pérdida extraordinaria de dos. Tiene total sentido, ¿no? Pérdida extraordinaria de dos, ¿ya? Pero eso era vital el resultado que obtuvimos hace unos minutos, ¿no? O sea, lo primerito que podemos decir es que si nosotros analizamos la tasa de ganancia con competencia o la tasa de ganancia sin competencia, en ambos casos obtenemos la misma tasa. Obtenemos el pi promedio prima o el pi promedio, ¿ya? Entonces, ese primer resultado nos debe resultar, nos es bastante útil, porque entonces nosotros podemos analizar cualquiera de las dos tasas de ganancia, la original o la con competencia, deben tener exactamente el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? Deben tener exactamente el mismo comportamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Bueno, yo quiero obtener la tasa de ganancia en términos de las constantes del modelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Bueno, yo podría decir que ya sé que esto se cumple, o sea, cualquiera de las dos tasas de ganancia me da lo mismo. ¿Qué tal si trabajo con la tasa de ganancia original? ¿Ya? Entonces, la tasa de ganancia original, la promedio, estamos diciendo que es igual a S1 más S2 sobre los costos, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a copiar, ¿ya? Entonces, esto, ¿a qué es igual a la vez? ¿Ya? Entonces, vean, esto podría escribirse de esta otra forma. Podríamos decir que esto es C1 más B1 por la tasa de ganancia 1 más C2 más B2 por la tasa de ganancia 2 sobre C1 más B1 más C2 más B2. Ya, ¿qué acabamos de hacer? Lo único que hemos hecho, colegas, aquí es escribir la tasa de ganancia, ya, la tasa de ganancia, recordando que la tasa de ganancia de cada uno es igual a SI sobre CI más BI, ¿ya? La original, la primerita, ¿no? Yo creo que era ecuación 7, si no me equivoco, creo yo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que bueno, si de aquí yo despejo SI, esto es para I igual 1, 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo podría decir que, bueno, ya conozco S1, es pi1 por los costos 1, y la tasa de ganancia 2 sería pi2 por los costos 2. ¿Ya? ¿Para qué hago eso? Porque yo tengo una ecuación para pi1 y para pi2, en donde también tengo los elementos, o sea, está escrita ya esa tasa de ganancia en términos de las variables que nos interesan, ¿no? Y también C1, C2, etc. O sea, yo podría analizar esta tasa de ganancia por cualquier camino que quiera, ¿no? Podría ser esto. O también podríamos recordar que CI sobre BI es igual a epsilon promedio. Tal vez este es más prometedor incluso, ¿ya? Veamos. Entonces, vamos con cualquiera de los dos caminos, ¿ya? Entonces, primero recordemos esto, ¿ya? Si es que yo aplico este otro camino, ¿qué me va a quedar en cambio? Me va a quedar B1 epsilon promedio más B2 epsilon promedio sobre C1 más B1 más C2 más B2, ¿ya? Esto está más prometedor, creo yo, ¿ya? Porque entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente B1 más B2 epsilon promedio sobre C1 más B1 C2 más C2 más B2. ¿Ok? Muy bien, ¿qué hemos hecho? Entonces, lo que hemos hecho es, en definitiva, escribir la antigua ecuación de tasa de ganancia promedio, ¿sí? Y veamos qué opciones hay para mejorarla. Entonces, creo que la opción mejor es plantearla en términos de la tasa de explotación promedio. Pero recuerden que también podemos ponerle prima, por lo que vimos antes, ¿no? O sea, la tasa de ganancia es la misma,
con competencia o sin competencia, la global, sí, la global. ¿Por qué? Porque estas pérdidas o ganancias capitalistas se anulan entre sí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? Podemos simplificar los C y B, como hemos hecho en algunas ocasiones. Pues la tasa promedio de ganancia prima es igual, B1 sería WL1 más WL2, ¿sí? WL1 sobre W por WL2, ¿ya? Esto todo multiplicado por epsilon promedio. ¿Y abajo qué me quedaría? Abajo me quedaría PAD A1L1, ¿sí? Más WL1 más PAD A2L2 más WL2, ¿ya? Esto viene de aplicar la definición de la mecanización en todos los casos que hemos visto antes. Muy bien, entonces la tasa de ganancia promedio prima, ¿a qué va a ser igual? Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Recuerden que nosotros conocíamos también que lambda es igual a L2 sobre L1. Entonces yo podría decir que lambda por L1 es igual a L2. O sea, en vez de L2 yo podría asumir que está lambda por L1. Y también aquí, lambda por L1. ¿Ya? Entonces en vez de decir L2, podría decir lambda L1. ¿Y eso para qué me sirve? Para simplificar los L1s. Chao, L1, 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 L1. ¿Ya? Entonces la ecuación que me está quedando es una ecuación súper compacta de la tasa promedio de ganancia, ¿sí? Es tasa compacta. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Aquí voy a tener simplemente L1 y epsilon promedio, ¿verdad? O sea, me quedaría WL1, ya, entonces me va a quedar aquí, fijémonos, me va a quedar W, ¿sí? Bueno, no terminado de sacar esta ecuación nada más, ¿ya? Me queda W por 1 más lambda, W factor común 1 más lambda sobre PAD puede ser factor común, me va a quedar PAD A1 más A2, y discúlpenme, aquí estoy cometiendo un error, este debería estar L2, ¿ya? L2, me queda aquí lambda L1, se va el L1, ¿ya? Entonces me quedaría aquí P de A1 más A2 lambda, ¿ya? Más W por 1 más lambda, ¿ok? W por 1 más lambda. Muy bien, entonces esta es la tasa promedio de ganancia, ¿sí? Esta es la tasa promedio de ganancia de las dos empresas juntas, ¿sí? O sea, de todo el capitalismo, y en donde notamos que se anularon estas ganancias y pérdidas extraordinarias, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en la próxima sesión? Sí, muy rápido, o sea, va a ser muy rápido. En la próxima sesión vamos a analizar qué pasa con esta tasa promedio de ganancia a causa de la competencia, o sea, la competencia, ¿qué va a empujar? ¿Y qué va a provocar la competencia a esta tasa de ganancia? ¿Ok? Pero ya podemos intuir, la mecanización está en el denominador. Si los capitalistas mecanizan en ambos sectores, o sea, aumenta uno y aumenta dos, la tasa de ganancia puede estar cayendo. ¿Sí? Entonces ya vamos a justificar eso. Y lo haremos en la próxima, que será la última sesión del modelo de Koshimura. ¿Ok? Entonces con eso, damos por cerrado el video del día de hoy.